Agradecemos el que usted continúe en sintonía con este su espacio Lo Nuevo. Ya tenemos en nuestro set a una entrevista a corta distancia, o en esta entrevista o conversatorio a corta distancia, al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, Monseñor Tomás Morel Diplán, quien esta noche nos complace y nos honra con su presencia. Monseñor, buenas noches. Buenas noches, nada, gracias por la invitación y así el saludo para todos los que están en este momento en sintonía con este espacio. Nada, que el Señor nos ayude, ilumine sobre todo con su espíritu. Amén, amén. Bueno, nos place mucho que usted sea el invitado de un sábado tan especial. Es el sábado previo a la Semana Santa. Sí. El mundo cristiano tiene muchos años celebrando la parte que corresponde a la recordación de la muerte y resurrección de Jesús. En ese sentido, Monseñor, ¿qué lecciones nuevas pudiera decir uno que tiene el mundo cristiano a propósito de este recordatorio? Mira, la celebración de este gran acontecimiento, porque no solamente una simple celebración, sino que va vinculado estrechamente con la vida de cada hombre y mujer de fe. Y la gran incidencia que tienen todos nosotros es el valor de la vida, sobre todo, y la lucha contra el mal. Y esa es prácticamente la misión de Jesús, venir al mundo enviado por el Padre para hacernos entender el sentido y el valor de la vida como un don que Dios nos ha regalado, y sobre todo la lucha contra el mal. Por eso leemos en los textos bíblicos de los evangelios cómo Jesús constantemente enfrenta el mal. De ahí que esta semana, que ya estaremos iniciando Semana Santa a partir de mañana, es una invitación a esa reflexión, a ese sentido de la vida y sobre todo el sacrificio de Jesús en la cruz, un sacrificio para que todos nosotros valoráramos y valoremos el sentido de nuestra existencia y a la vez tratar de imitar el estilo de vida que nos propone, orientado sobre todo hacia el bien y la justicia, de construir lo que tanto insiste en un reino de paz, justicia y amor sobre todo. Usted habla, Monseñor, de que esto es más que una conmemoración, sí. Es algo que nos unifica como cristianos, pero lamentablemente con el paso de los años vemos cómo estas tradiciones católicas se van perdiendo. Lo que anteriormente se hacía para estas fechas, lamentablemente ya no se hace. Hay parte de la sociedad, una gran parte de la sociedad, que utiliza estos tiempos para otras cositas, para otras celebraciones, por decirlo así. ¿Y a qué atribuye usted entonces ese cambio? No, mira, tú sabes que... Sí, sí. No, mira, es interesante, porque si ustedes se dan cuenta y nos damos cuenta del desarrollo de la sociedad, el mundo se ha ido volcando sobre todo a la parte económica. Y ustedes ven que hasta la política está bajo el control económico. Claro. Toda vida humana está dominada por el control económico. Y ese control económico genera también otra realidad, que es el consumismo, el mercado. Y el mercado entonces lo que quiere provocar es el consumo para todos nosotros. ¿Qué se nos propone en Semana Santa? Sal de tu casa, vete a una playa, vete a un río, disfruta. Y es correcto, una vacación no cae mal, pero con el sentido que se quiere hacer no es lo correcto, porque se convierte todo en un mercado. Y si nos damos cuenta, en la Semana Santa, el gran consumo que hay de bebida y de otras cosas rebasa todo lo que se hace casi durante el año, porque hay una sociedad consumista y un mercado que te está promoviendo y animando y motivando para que consuma. Y es más fácil dejar en la vida espiritual el sacrificio, la oración, el silencio. Es más fácil dejar ese mundo para caer en el otro mundo. Y es muy bueno andar en la fiestecita, en la bebida, en la calle, salir por ahí, pero la vida espiritual, el tú concentrarte, lo que nos exige sobre todo en la vida cristiana de recogimiento, la oración, la reflexión personal, y más este tiempo, lo abandonamos y nos entramos por aquel mundo. Por aquello es más fácil, porque sabemos bien que una de las cosas que se propone también es el confort. Claro. No te esfuerces, no luches mucho, no te mates. Tú has trabajado tanto durante el año, sabes ahora, pero es un momento más para la reflexión. Y debiéramos de tener un poquito de reflexión en este tiempo. Pero y es que, disculpe Santiago, y es que a propósito, Monseñor, en ese mismo tenor, nosotros como sociedad estamos viviendo para complacer a los demás, porque vamos en Semana Santa a la playa, porque todos van a la playa en Semana Santa, como diría uno popularmente, como si los otros fines de semana las playas estuvieran clausuradas. Te agrego, y Monseñor habrá de respondernos,
o las iglesias, para no decir la iglesia la católica a la Ajá. que usted pertenece, las iglesias son más flojas ahora, más suaves? No que son más suaves, yo entiendo que es lo mismo. Naturalmente adaptada al tiempo, al momento, que no es lo mismo que los años 60, donde había mucho más exigencia y había mucho menos posibilidades de diversión. Claro. Los que crecieron en ese tiempo, los años 60 y 70, ¿qué oportunidad había de ir a una playa? ¿Quién hablaba de playa en ese tiempo? ¿No? O- Y cuidado si osaba decir. Y hoy, imagínate tú, ir a una discoteca o ese mundo de un bar, un consumo, de eso no se hablaba. Claro. Entonces la cultura nuestra ha ido dando un giro y el mercado, como le decía hace un momentito, ha tenido una gran influencia. No es que la iglesia ha dejado de insistir y se ha estado trabajando mucho, promoviendo la fe, evangelizando, pero la otra propuesta es mucho más fuerte, porque esa propuesta es atractiva Claro. y sobre todo Llamativa, conquista sí. más a una generación de personas que a nivel espiritual no han ido cultivando su fe, porque también hemos descuidado esa parte en la familia. Me gusta hablar con usted y conversar estas cosas porque Monseñor es capaz de debatir Cualquier tema, eso sí. Y recientemente fue la carta pastoral de la Iglesia Católica a propósito de la Virgen de la Alta Gracia, que puso el tema de la discusión, cuando la sinosidad puso el tema de la justicia en primer orden. Recientemente usted dio unas declaraciones en el sentido de que la justicia tiene que actuar, tiene que ser igual para todos. Pregunto, ¿su mensaje en ese sentido y el de la Iglesia ha calado algo? Mira, incluso... ¿Y me puede hablar un poco más del tema este? Sí. Si ustedes se dieron cuenta, en el mensaje de 27 de febrero, También. el tema principal Sí. fue sobre la justicia y la honestidad. También. Esos dos valores, porque como iglesia hemos querido promover durante este año 2023 el valor de la honestidad. Y quisimos que para el mensaje de febrero tratar el tema y promover y animar entre los cristianos el cultivo del valor de la honestidad, que bien sabemos que es un valor que está prácticamente descuidado en la práctica diaria, en la familia, en nuestro ambiente social, y también el tema de la justicia, que es un tema ya que la iglesia lo ha venido tratando en muchas ocasiones, las diferentes cartas y documentos, porque es un tema que realmente debe fortalecerse y como institución, la justicia, y la justicia no solamente a nivel civil o social, sino también hasta en la propia familia, en nuestro propio ambiente, la práctica de la justicia. Y por eso insistimos tanto como iglesia. Bueno, y más estos días que estamos hablando mucho de sometimientos, Sí, de casos De casos de corrupción, funcionarios y de funcionarios que hemos decidido encauzar ante los tribunales de justicia. ¿Usted cree que realmente en ese sentido, en el sentido del sometimiento a esta gente que prevaricó los bienes del Estado, se podrá tener alguna sanción? Bien, lo importante, y lo decía hace unos días, es que el proceso se realice debidamente y sobre todo lo que se ha estado pidiendo, respetar también a los imputados, la dignidad de ellos y el debido proceso, y más todavía la presunción de la inocencia de Claro, todos ellos. claro. Y incluso en ese mensaje de febrero que publicamos, una de las cosas que llamamos la atención es que no se haga un juicio previamente o se condene a los acusados antes de llegar a cumplir el proceso de los tribunales, sino que previamente se haga el debido proceso respetando a cada uno de ellos, que no sean los medios los que se encarguen de hacer el juicio final, sino respetar la inocencia de cada uno de esa gente. Muy bien. Ok. Monseñor, a propósito y retomando el tema de Semana Santa, hay muchos ruidos que se hacen en todos los sentidos, porque hasta esos mismos temas que suenan mucho tienden a causar cierto ruido entre la sociedad. Pero, ¿qué exhortación o recomendación haría usted para esos que hacen mucho ruido la Semana Santa, Viernes Santo, que recuerdo en mi niñez, por ejemplo, recordaba siempre a mi abuela que el Viernes Santo era un día que prácticamente no se hablaba, pero ya esas son partes que se han perdido justamente de estas conmemoraciones? Sabe que hemos caído en una sociedad de la bulla, del ruido constantemente, y esto nos está afectando. Eso es una forma de hacer violencia, porque están violentando hasta la tranquilidad de una familia. Claro. Uno entra a ciertos sectores
hasta en los campos distantes de nuestro país, y tú escuchas ruidos muy fuertes que la gente no puede dormir, le quita la tranquilidad, y eso también genera en la gente una actitud de violencia, de intranquilidad, de nerviosismo. Y es importante uno también hacer silencio. Por ejemplo, insistimos mucho ahora en Cuaresma en hacer silencio. Cuando hablamos de retiro, lo que queremos con esto es que la gente se aparte y haga su poquito de silencio. Y sobre todo los jóvenes, es importante también que los jóvenes hagan silencio, porque muchos de ellos están en una etapa de decisión, de reflexión, de definir su vida. Y si están en un ambiente de bulla, en un ambiente de desorden, no van a decidir, no van a saber ni qué hacer. No saben orientarse. Y no orientar correctamente su vida. Y en República Dominicana necesitamos todo silencio. Gusto a veces cuando uno va a algunos países de toda Europa, el silencio que hay en esos pueblos, que uno lo disfruta. Pero entre nosotros se ha ido creando esa cultura del ruido, de la bulla, y no hay una fiesta si no hay una música con un alto volumen. Entonces no tiene, eso lo que hace es que saca a uno de control, pone a uno nervioso, intranquiliza, y mucha gente entonces ni puede ni dormir, ni descansar, ni nada, porque hay mucho ruido en el barrio, en el sector, en el campo. Entonces ahora, en estos tiempos, ahora de Cuaresma, ya en Semana Santa, sería importante que apaguemos los radios. Por lo menos de semana, apagar los radios, un día, o bajarlo. Y si escucha esa musiquita, tranquilo, porque la música no es mala, y quien le quita escuchar su música en su casa, en familia, es agradable. Pero esa música que tampoco se entiende a todo volumen, entonces es peor todavía. Necesitamos silencio, porque necesitamos recoger el espíritu. Y para recoger el espíritu hay que silenciar el interior sobre todo. Los que nos sintonizan ahora, estamos conversando con Monseñor Tomás Morel Diplán, arzobispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Monseñor, hay una serie de actividades que realiza la Iglesia Católica y la Arquidiócesis de Santiago. ¿Hacia dónde apuntan esas actividades? Mira, ya mañana, domingo de Ramos, claro, ya todas las parroquias y las comunidades se están preparando para iniciar la celebración de los ramos. Una celebración multitudinaria porque participan muchas personas en esta celebración. Aquí en la catedral donde trabajo tendremos 3 celebraciones. 6:30 de la mañana que nos reuniremos en el parque y vendremos hasta la catedral. Una celebración a las 9 que saldremos desde la iglesia de la Altagracia y bajando por la 16 de agosto hasta la catedral, y la última a las 6 de la tarde. Pero cada parroquia ya ha montado, tiene preparada, mejor dicho, su actividad de la celebración de Domingo de Ramos. El jueves tendremos una celebración sumamente importante, que es la celebración de la misa crismal. O el lavatorio de los pies. No, esa es la otra, porque la misa crismal la celebramos en la mañana. En la mañana. Porque en esa misa nosotros sacerdotes renovamos la promesa que hicimos el día de la ordenación. Y en esa celebración, entonces, se bendicen los aceites y se consagra el aceite que se utilizarán para los enfermos, ordenación, confirmación, y ese día se nos entrega todos esos aceites que se utilizarán todo el año. También, ese día, esa misa crismal, tiene un signo muy importante, porque hay una colecta que se hace en artículos de higiene que se llevan de todas las parroquias y se presentan en esa celebración y luego serán llevados a los diferentes centros penitenciarios de la Arquidiócesis de Santiago. Eso es algo muy bonito y prácticamente el año entero se le suministran esos útiles y artículos de higiene a los centros penitenciarios en Moca y aquí en Santiago. Y ya el jueves en la noche, la Cena del Señor, el lavatorio de los pies. Exacto. Esa se llama Misa de la Cena del Señor. Esa la celebramos ya en la tardecita, 7, 6, 6:30. Y la celebramos temprano porque entonces comienza el momento de la vigilia. De la vigilia pascual. Y vigilia, entonces ahí comienzan las personas a caminar y a visitar los 7 templos. Y a esa hora, después de esa misa, ya comienza la gente a caminar hasta las 12 de la noche. Deberíamos amanecer con las iglesias abiertas, pero no nos atrevemos. ¿Cómo está la delincuencia ahora mismo, monseñor? No nos atrevemos. Solamente duraremos mucha parte a las 11, 12 de la noche y al día siguiente abriremos a las 5 de la mañana para que las personas sigan visitando, haciendo la visita a los templos en la vigilia, porque ya es un momento de recogimiento. Y el viernes a las 1 de la tarde tendremos las 7 palabras en catedral. La tendremos aquí en otras parroquias, pero en catedral será a la 1 de la tarde. Tendremos esa celebración, el sermón de las 7 palabras. Y la procesión. La procesión, entonces, la tenemos ya la celebración de los actos litúrgicos a las 3 de la tarde. No es misa, sino celebración
de los actos litúrgicos a las 3 de la tarde y entonces tendremos la procesión con el Santo Entierro, que saldrá de la catedral, la Dolorosa viene del Politécnico y de Santa Ana viene San Juan, con las 3 procesiones. Y ya hasta el sábado, cuando en la noche, ¿Dónde convergen las 3 en procesiones? catedral. Aquí llegaremos a catedral con todas las procesiones. Okay. Pero también hay otra tradición interesantísima aquí en Santiago, que es la procesión con el Nazareno, que esa la celebramos el miércoles santo. A las 7 de la noche terminaremos la misa y saldremos con el Nazareno por la calle del Sol hasta la Alta Gracia y bajaremos por la 16 de agosto. Hay muchas cosas que hacer. Hay ahora, muchas actividades. Hay una sí. actividad, Monseñor Tomás, que a mí me agrada. Siempre la espero. El sermón de las 7 palabras. Exactamente. El sermón de las 7 palabras es la predicación y el sermón que dicen 7 sacerdotes católicos. Sí. De 7 momentos clave. En este caso, eso se deja a la interpretación de cada sacerdote que lo hace, o ya hay algunas cosas que están previamente establecidas. No, a cada uno se le dan las palabras. Son esas 7 palabras que Jesús dijo en el momento de la agonía en la cruz. Se toman las 7 palabras, se le da a cada sacerdote una palabra, le damos un tiempo y cada uno reflexiona de acuerdo a lo que crea conveniente. Como decimos, no le indicamos lo que tiene que hacer. Sí, este año sí, el tema sería la honestidad con la sinodalidad, que son 2 palabras, 2 conceptos y 2 procesos que estamos llevando como iglesia durante este año. Entonces, las 7 palabras serán orientadas por ahí, pero cada uno lo trabajará en torno a la reflexión que pueda hacer, crea conveniente. Excelente. Y luego ya viene entonces la misa del sábado en la noche. Sí, la vigilia pascual. La vigilia pascual. Que la tendremos en catedral a las 7 de la noche. Debería ser en la madrugada del domingo. Pero porque no así reza el tema. Sí, pero no podemos salir a llamar a la gente a las 4 de la mañana, ni a las 3 de la mañana, ni a las 12 de la noche, porque cogerán miedo y no va a ir nadie a la iglesia. No va a ir nadie a la iglesia. Entonces, vayan temprano. Monseñor, Larry siempre me deja a mí la pregunta que ella llama la quisquillosa. No me decía vagabunda. Usted nunca ha tenido que decir un coño. Mira, uno se molesta, le sale de su cosa. Yo soy un ser humano común y corriente. Y yo tengo mi naturalidad, yo soy muy espontáneo, mi cosa. Y con los sacerdotes le digo atento a broma, le digo sus cosas, bromeando. Y digo sus palabras. Pero no, yo no soy muy cuidadoso con eso, no me salen tantas. Y en caso de luego pide perdón. Sí. No, gracias, yo le doy gracias a Dios que tengo un poco de paciencia. Yo tengo paciencia, yo sé manejar mi cosa. Qué bueno, Monseñor. Nosotros estamos más que agradecidos porque usted ha tomado este tiempecito en medio de todas estas celebraciones que tiene la Iglesia Católica para compartir con nosotros, llevarles un mensaje a la población de Santiago, de toda la región y el país que nos está viendo y, por supuesto, hablar un poquito sobre la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos su presencia y la invitación queda abierta para otra nueva entrega. Como a la hora de siempre. Seguimos.